Imagina la oscuridad descendiendo sobre el ring, un gigante enmascarado emergiendo de las sombras, con ojos que brillan como brasas en la noche. Tinieblas, el monstruo que aterrorizaba a sus rivales con su imponente presencia, no era solo un luchador. Era una leyenda viva de la lucha libre mexicana. Con una máscara que ocultaba su rostro y un cuerpo forjado en el acero de los gimnasios, Tinieblas se convirtió en el terror de los encordados, un ser que mezclaba fuerza bruta con misterio sobrenatural. ¿Quién era este coloso que hacía temblar a los campeones? Prepárate para adentrarte en la historia de Tinieblas, el monstruo enmascarado que aterraba en el ring. Desde sus humildes inicios hasta su legado eterno, esta es la crónica de un gigante que conquistó no solo el cuadrilátero, sino también el cine y los cómics. No apartes la vista, porque la oscuridad está a punto de revelarse. Nacido el 8 de junio de 1939 en la bulliciosa Ciudad de México, Manuel Leal Peña, mejor conocido como Tinieblas, creció en un mundo donde la fuerza y el espectáculo eran su destino. Hermano de un torero famoso, Tinieblas no soñaba con capotes rojos, sino con músculos esculpidos y aventuras épicas. Desde joven se dedicó al culturismo, participando en concursos como Mr. Jalisco en Guadalajara, donde su estatura impresionante, más de 1,86 metros y 108 kilos de puro poder, lo hacía destacar entre la multitud. Pero su camino al ring no fue directo. Antes de ponerse la máscara, Tinieblas incursionó en el mundo del cine como extra y doble de riesgo. Apareció en películas icónicas de la época dorada del cine mexicano, trabajando junto a leyendas como El Santo y Blue Demon. En Las momias de Guanajuato, 1970, interpretó a Satán, un rol que ya insinuaba su afinidad por lo monstruoso. También fue Frankenstein en Santo y Blue Demon contra los monstruos, 1969, y una momia egipcia en Calimán, el hombre increíble, 1972. Estos papeles no solo le dieron experiencia en el espectáculo, sino que lo prepararon para el drama teatral de la lucha libre. Fue en 1968 cuando el destino llamó a su puerta. El promotor Valente Pérez ideó a Tinieblas como un villano enmascarado para enfrentar a Mil Máscaras, con una capucha sin rostro que evocaba la oscuridad absoluta. Sin embargo, el debut se retrasó hasta 1971. Entrenado por maestros como Rafael Salamanca y Dick Medrano, y alentado por Black Shadow y Dory Dixon, quienes lo descubrieron por su físico imponente, Tinieblas hizo su entrada triunfal el 20 de agosto de 1971 en la Arena México. En un evento principal, se unió a Dixon y Black Shadow contra Dr. Wagner, El Solitario y Renato Torres. Aunque planeado como rudo, debutó como técnico, ganando el corazón del público con su carisma misterioso. Así nació el monstruo enmascarado, un ser que no solo luchaba, sino que aterrorizaba con su mera presencia. Una vez en el ring, Tinieblas se convirtió en una fuerza imparable. Su carrera abarcó más de 45 años, convirtiéndolo en uno de los luchadores más longevos de la historia. En 1974, dejó la EMLL, hoy CMLL, para unirse a la recién formada UWA, donde se consolidó como un draw principal. Viajó por el mundo, llevando la lucha libre mexicana a Panamá, Guatemala, las Islas del Caribe y hasta Japón, donde en agosto de 1974 compitió como el León Tinieblas. En 1991 regresó al país del sol naciente con su hijo Tinieblas Jr. en la promoción VNG. Sus movimientos signature, como el abrazo del oso, un bear hug devastador y la plancha voladora, dejaban a sus oponentes sin aliento. Aunque no ganó trofeos mayores en las grandes ligas, Tinieblas conquistó títulos como el Campeonato Mundial Junior Pesado de Guatemala en marzo de 1980, defendido 15 veces antes de perderlo ante Edgar Echeverría.
En 1987, capturó brevemente el Campeonato Mundial Pesado WWE al derrotar a Bill Anderson, solo para perderlo ante Super Halcón. Sus feudos fueron legendarios. Ganó alrededor de 10 máscaras y 15 cabelleras en apuestas electrizantes. Enfrentó a rivales como Fuerza War, Simio en Guatemala, Bulldozer, Attila, Red Terror, Frankenstein, The Texas en Tijuana, El Delfín en Orizaba, Gigante Blanco, El Enfermero y Zombie 2. Un highlight fue su victoria en un hair match contra Bill Anderson en Los Ángeles. También participó en relevos suicidas y multiluchador matches, siempre como el gigante que inclinaba la balanza. En 1988, incorporó a Aluche, su mini mascota, agregando comedia a su acto y manteniendo su popularidad entre los niños. Tinieblas no era solo un luchador, era un embajador global que expandió la lucha libre más allá de México. Tinieblas no se limitó al cuadrilátero. Su figura monstruosa lo llevó al estrellato en otros medios. Su carrera actoral floreció paralelamente a la lucha. Con su tamaño imponente, interpretó villanos en decenas de películas. En El Puño de la Muerte, 1982, y La Furia de los Karatecas, 1982, apareció como él mismo, fusionando su persona real con roles ficticios. En Las Momias de San Ángel, 1975, fue Tinieblas el Gigante, y en El Castillo de las Momias de Guanajuato, 1973, repitió como el Coloso Terrorífico. Su incursión en la televisión incluyó apariciones en el show de Capulina para niños en los años 80 y 90, donde Aluche lo acompañaba. Pero quizás su mayor legado fuera del ring sea en los cómics. En 1976, Tinieblas se convirtió en el primer luchador después de El Santo en tener su propia serie semanal, que duró hasta 1979 y fue considerada la mejor y más exitosa. En ella, Tinieblas era un héroe que combatía el mal con poderes sobrenaturales, inspirado en su gimmick de oscuridad. Durante el boom de revistas de lucha en los 90, protagonizó Sensacional de Luchas a Color, 1991 a 1995, con la serie Tinieblas, el Hijo de la Noche. En 2000, Editorial Shilbalba relanzó una versión en formato grande. En Japón lo llamaban héroe de cómics moderno. Estos medios ampliaron su mito, convirtiéndolo en un ícono cultural que trascendía el deporte. A medida que los años pasaban, Tinieblas se ganó apodos como El Gigante Sabio y Capitán Aventura, reflejando su inteligencia y versatilidad. Contribuyó a revistas como Lucha Libre y Luchas 2000, con secciones de preguntas y respuestas, demostrando su conocimiento profundo del deporte. En 1992, se unió a Patail Untua, donde tuvo runs memorables, hasta 1997, luego freelanceando con Promo Azteca, CMLL e IWRG. En 2010, anunció una gira de retiro, pero continuó luchando hasta 2015, culminando 45 años de carrera. Su familia perpetúa el legado. Su hijo, Tinieblas Jr., nacido en 1966, sigue sus pasos como luchador enmascarado, y juntos compitieron en Japón. Tinieblas influyó en generaciones, popularizando la lucha libre entre niños gracias a Aluche y su aura misteriosa. Aunque nunca alcanzó el estrellato cinematográfico de El Santo, su impacto como embajador internacional y draw consistente lo hace una leyenda. Ganó títulos menores, pero su verdadera victoria fue el respeto del público. Hoy, Retired, Tinieblas representa la esencia de la lucha libre, misterio, fuerza y espectáculo eterno. Y así concluye la saga de Tinieblas, el monstruo enmascarado que aterrorizó el ring y conquistó corazones. Si esta historia de oscuridad y triunfo te ha enganchado, no olvides suscribirte a Luchaverse para más crónicas épicas de la lucha libre mexicana. Dale like, comparte y activa la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras en el mundo de los encordados. Hasta la próxima, guerreros de la oscuridad. Recuerda, en Luchaverse
Las leyendas nunca mueren,